Yo vendo juguetes. Al principio eran de colección. Ahorita ya es de todo. He tenido piezas muy viejas, y lo curioso fue que la pieza que inició todo era nueva y recién salida. Se trata de una Living Dolls edición Anna Belle. Cuando llegó a casa comenzaron a pasar cosas. Como que se caían cositas en la habitación o se escuchaban cosas. Pero lo más extremo sucedió una noche que terminé de realizar un live de venta. Eran tipo 2:45 de la madrugada cuando comencé a guardar todo e irme a dormir. En mi habitación de ese entonces había 2 camas, la de mi hija y la mía. Cada quien dormía en la suya, y la habitación se encontraba en el último piso, el tercero, sin ninguna conexión donde alguien pudiese tener acceso desde afuera. Afuera de la habitación hay un baño en el pasillo y las escaleras que dan para la parte de abajo. Nos fuimos a dormir y no sé realmente cuánto tiempo pasó, pero ya eran tipo 3:30 de la madrugada cuando comenzó a oler horrible. No era el drenaje, olía asqueroso. Y de repente se escuchó como susurraban, «Mami, mami». Algo dentro de mí sabía que no era la voz de mi hija, cuando de pronto, un poco más agudo, sonó, «Mami, voltea, me siento mal». Medio me incorporé en la cama y logré ver algo sentado en la cama de mi hija, lo cual se acostó de inmediato, pero no sonó nada, lo cual es raro, porque cualquier movimiento de esa cama suena. Me acosté y traté de tranquilizarme, pero comenzaron a golpear la ventana de la habitación como si fuera con la uña, muy leve. Empecé a rezar, pero no podía. «Mamá, voltea, aquí estoy». Ya no era la voz de mi hija. No sé cómo le hice. Me levanté, prendí la luz y fui por mi hija a su cama. Ella estaba dormida. La desperté y le pregunté qué le pasaba y ella me dijo que nada. La llevé a mi cama y dejé la luz prendida. La mona la dejaba dentro del closet, con mis muñecas que coleccionaba en ese entonces. El closet siempre estaba cerrado cuando dormíamos. Y esa noche, la puerta estaba media abierta, dejando ver la mitad de su cara. Fui a cerrar bien el closet y a rezar. Ya no pasó nada esa noche. Tiempo después, meses, me operaron de la vesícula, casi moría. Y como no podía subir y bajar escaleras, mis padres se quedaron en esa habitación. Solo duraron 2 noches. Dijeron que se caían cosas, o mejor dicho, escuchaban cómo se caían cosas, pero no encontraron qué era. Cuando nos fuimos, mi hermano quiso ocupar la habitación, pero se bajó a la suya. Decía que se sentía muy pesado el ambiente. Algo se quedó en esa casa. Actualmente la tienen de bodega. Desde que le regalaron una Barbie de tamaño real a mi bebé de 3 años, empezó a ver una amiga imaginaria. La ha visto solamente como 6 veces, porque las he contado nada más. De la nada nos dice que está sentada al lado de ella, jugando, o en el sillón, o así, etc. La niña se llama Troya. Mi bebé ve caricaturas, pero en ninguna aparece a alguien con ese nombre, ni en mi familia ni entre conocidos. ¿Ustedes qué opinan? También es como que solo juega y se ríe con ella. Jamás he visto un comportamiento extraño. Por eso no me da tanto miedo. Una vez también me dijo algo como, «Mami, voy al baño, no le digas nada a Troya», porque según ella estaba sentada conmigo en la sala. Y yo, «No, mi amor, no te preocupes». Repito, solo la ha visto como 6 veces. No es de siempre ni todos los días a todas horas.
En la puerta de la habitación donde duermo, en ocasiones aparece un hombre sombra. Siempre es en ese lugar. Al lado tengo un mueble lleno de peluches, algunos regalados por distintas personas, como pretendientes, amigas o amigos, o sacados de alguna máquina de peluches, ya que suelo tener mucha suerte. Es muy agresivo. A veces me tira del pelo de los pies. Otras veces sueño que me quiere ahorcar y nunca supe si es por algún muñeco del mueble. Mi hijo tenía un peluche de una víbora que le regaló alguien con quien salía su papá. Todo normal, pero a las semanas empecé a soñar con el peluche que me ahorcaba y despertaba muy sofocada. Un día le dije a mi mamá que lo iba a tirar, porque esos sueños eran cada vez más seguidos. Pues nada, que no lo encontrábamos por más que buscamos. Pasó un mes y de repente apareció, y lo tiré. Cuando mi hija comenzó a querer caminar, recuerdo que andaba de moda este león, así que se lo compré y la neta sí me sacó varios sustos. La primera noche que me asustó fue porque, de madrugada, empezó a decir los números y a sonar la música que se activaba cuando lo tocabas. Así que le quité las baterías y así lo utilizaba mi hija. Pero después llegué a escucharlo funcionar, aún sin baterías. Prácticamente lo arrumbé, hasta que, aún arrumbado, seguía sonando y me tuve que deshacer de él. Yo tenía una muñeca de pequeña que me gustaba mucho, pero una vez vi el periódico de aquel entonces y salió una nota de una muñeca poseída. Desde allí ya no quise más muñecas. La tiré a la basura, y cuando pasó el camión, la muñeca seguía en el bote de basura, al fondo, y ya sin basura el bote. Muchas veces la tiré, y la muñeca aparecía en el patio, tirada, hasta que mi mamá hizo tamales y la quemé en la lumbre que había hecho ella. Mi esposa me contó algo que me pareció difícil de creer, pero mi suegro lo vivió en carne propia. Ellos se dedican a vender en los tianguis, y obviamente vendían juguetes. Entonces, en la casa de ellos tenían carritos, muñecos y peluches. A lo que me cuenta mi esposa, un día dejaron unas muñecas en un mueble de la sala, y un día mi suegro se sentó a ver la tele. En eso, la muñeca subió a la tele por sí sola, y todos lo vieron, a lo que procedieron a quemarla. Primero, un poco de contexto. Mi mamá tuvo que viajar a Iu por su chamba y nos dijo que había ido a una venta de garaje y ahí nos compró unos juguetes para mi hermano y para mí. Ahora sí, la historia. Bueno, pues mi mamá llegó a México y, especialmente a mí, me dijo que había encontrado una bebé robótica. Caminaba, gateaba, hablaba y tenía un botón que era su lengua. Funcionaba bien y me ponía a jugar con mi prima, pero así fue solo por un rato, porque llegó un punto en que me aburrió. Y pues, llegó un momento en que mi hermano también dejó de usar sus juguetes, y mis papás guardaron todos nuestros juguetes, incluida la bebé, en una caja de plástico y la pusieron en un pasillo que hay por mi casa donde no podíamos pasar, porque no había un barandal. Y pues pasaron los meses, hasta que me acordé de la bebé, porque estaba jugando con mi prima. Le dije que fuéramos a buscarla en las cajas, pero la bebé ya no estaba. Y se me hizo raro, porque desde el día que guardaron los juguetes nadie había agarrado nada de esa caja.
Cuando la abrí, ahí estaban todos los juguetes de mi hermano intactos, pero no mi bebé. Entonces le pregunté a mi prima si la había agarrado, pero no fue el caso, porque su mamá siempre me regresaba los juguetes. También les pregunté a mis papás y a mi hermano si la habían visto, pero me constataron que no, porque esa caja ya no se había tocado para nada. Tengo duda de dónde fue a parar o qué onda, porque la bebé, por lo mismo que era robótica, pesaba moderadamente. No tengo foto de la bebé y no he podido encontrar referencias del juguete en internet, y tampoco sé qué marca era o qué onda, porque a mi mamá se la vendieron sin su empaque. Mi mamá se trajo todos los juguetes en una bolsa. Pues la neta no sé qué pasó, pero fui al Museo del Juguete Antiguo de aquí de la CDMX. Al final hay una sección donde puedes comprar cositas, pero la neta no hice mucho caso lo que había, hasta que vi una muñeca de porcelana chiquita. No sé por qué, pero sentí unas ganas tremendas de comprarla, así que la compré. En la noche, cuando llegué a mi casa, la limpié, pero al verla me dieron unas tremendas ganas de llorar y me solté como Magdalena hasta después de un rato. Después de eso, sentí como si me liberara de algo. La guardé y desde entonces, ahí está, en una caja. A mi mamá una muñeca gigante que me regalaron le sacó un pedote. La tenía en la sala y escuchó que botaban una pelota. Estábamos yo y ella en el cuarto, encerradas, y yo tenía como 10 años. Ya estoy anciana y todavía me acuerdo de su cara de terror. Cuando salió del cuarto, la muñeca alcanzó a sentarse en el sillón donde estaba y la pelota seguía botando, según su versión. Cuando llegó mi papá, sacaron a mi muñeca a la calle y mi mamá duró mucho tiempo bien paranoica, como si anduviera bien mal. Y obviamente yo pagué los platos rotos, porque mi papá decidió tirarme todas mis muñecas y nunca jamás me volvieron a regalar una. A mí una vez me contó mi mamá que un señor que es cristiano fue a la feria con su familia, y no recuerdo bien si se ganó o compró una alcancía de un gallo, que era, creo, de arcilla o de ese material que usan para que luego la puedas romper, ya sea dejándola caer o con un martillo. Bueno, el caso es que la pusieron en una parte alta de uno de esos muebles que luego tiene una en la sala, donde va la tele y cosas así. A esos les decimos jugueteros, aunque no haya ningún juguete, solo decoraciones. Y dice que una noche se levantaron porque escucharon un ruido, como si algo se hubiera caído en su sala, y que al prender la luz vieron la alcancía del gallo tipo bailando en el piso, y que después de unos minutos se dejó de mover y cayó de lado. Pues se sacaron de onda, porque ¿cómo iba a ser posible que siguiera intacta si se había caído desde lo alto del mueble y aparte que se hubiera estado moviendo? Se les hizo raro, y dijo que puede ser porque muchas veces las personas que venden en la feria hacen rituales y cosas para vender más. Yo no sé si sea verdad eso, solo cuento lo que me contaron. Y así, pues, ya al siguiente día tiraron la alcancía, porque el señor dice que puede que estuviera poseído o algo por el estilo. La muñeca de Little Mommy. Hora de ir al baño se la compré a mi hija porque le encantan los bebés, muñecas, nenucos, etc. Siempre ha tenido muñecos con pilas, pero esta en especial, por las noches, se ponía a decir las frases. Pensamos que era algún defecto de juguete, qué sé yo, hasta que le quitamos las pilas y una o dos noches volvió a hablar, decir sus frases,
obviamente ya sin pilas. Procedimos a venderla. También una alcancía de peluche de una tortuga. Lo mismo. Tenía pilas y hacía sonidos. Le quitamos las pilas y lo seguía haciendo. También nos deshicimos del peluche. Fueron los únicos juguetes a los que mi misma hija les tuvo miedo. Un saludo, Tommy. Hace meses compré esta Monster y usada. Como dato extra, la muñeca es grande, fácil de tamaño como 2 o 3 muñecas normales, por lo que resalta mucho donde la pongas. La tenía viéndome de frente a mi cama. Una noche me tuve que desvelar por la uni, cuando de repente veo como algo se mueve en el mueble. Mi pensamiento rápido fue, es mi gato, seguro. Pero ya llevaba rato dentro del cuarto y nunca salió el gato, por lo que volteé y vi a la muñeca girando la cabeza de lado a lado y acercándose a la punta del mueble para lo que yo interpreté como verme mejor. Podía ver cómo el peso del cabello reaccionaba cuando movía la cabeza. Me asusté un chingo y me levanté. La muñeca vio eso y se regresó 2 pasos al lugar donde la dejé, pero al hacer eso vi como sus articulaciones de la pierna se movían. Por así decirlo, la muñeca sí estaba limitada a lo que su cuerpo tenía de articulación. Me saqué de onda y prendí la luz. Agarré la muñeca, la dejé en otro mueble encerrada y me dormí. Unas semanas después vendí la muñeca porque si ya se sentía una vibra extraña en el cuarto. Un chico me insistió mucho en comprármela y se la vendí. Pero lo que se me hizo súper raro fue que, a pesar de tanta insistencia, él no tardó ni una semana en venderla después, a pesar de que también coleccionaba Monster Inc. Todo esto se conecta con que, según dicen, la ropa y las cosas de tianguis guardan energía de anteriores dueños y por eso debes limpiarla. Cuando tenía unos 5 o 7 años, mi papá me compró una muñeca en México, en Tepito. Estaba grande la mona, y nos compramos a mi hermana y a mí, cada una. El chiste es que esa muñeca me daba miedo porque sentía que te miraba fijamente, y cuando dormía tenía pesadillas. Una vez la dejé sola en el cuarto, en cierta posición, y puse el celular a grabar. Te estoy hablando de esos Nokia viejos de teclas y lo dejé grabando. Efectivamente, vi cómo movió la cabeza y como que se arrastró. Cuando vi el video, le enseñé a mi papá y la quemó. Sí me daba mucho miedo. El video lo perdí porque se mojó el celular. Por eso, mi hijo tiene sus muñecos en su cuarto y él duerme con nosotros. La comadre de mi mamá platica que en su niñez le regalaron una muñeca. Sus hermanos decían que la veían caminar cuando ella creía que no la veían. En una ocasión, su hermana dijo que estaba parada frente a su cama y no le creían. Hasta que un día su papá se levantó para irse a trabajar y la vio caminar de un cuarto a otro. La agarró, se la llevó y la tiró en un baldío. Cuando regresó, vio a la muñeca sentada en la entrada de su casa. No había modo de que sus hijos o alguien la hubiera visto. Lo que supuso es que la muñeca regresó sola. Entonces la volvió a agarrar y la puso en las vías del tren para que la rompiera. Cuando tenía 6 años, mi mamá me trajo una muñeca como esta de EU. Era tamaño real. Lo primero raro que me pasó fue que la encontraba con mi ropa puesta y yo no se la ponía ni nadie. No le hice tanto caso al asunto. A veces, en la noche, escuchaba susurros, pero pensaba que eran los vecinos. Lo que me asustó fue que un día
regresando de la escuela, encontré a mis Barbies todas deshechas. Les habían desarmado. Me puse a llorar y en eso volteo a un lado mi cabeza y la miro a ella, parada en una esquina, viéndome de forma horrible, sonriéndome. Mi mamá la quemó. Cuando vivía con mi abuela, nos tocó a mi tía y a mí. Dormía con mi tía, que la muñeca que le regalaron en sus 15 años se moviera de posición en las noches. La verdad, al principio no nos daba miedo, pero cuando soñamos que nos ahorcaba, nos empezó a dar una vibra muy fea. Todos los días le tapábamos la cara, y después aparecía con un brazo arriba y con la tela con la que la tapábamos en el suelo. Después mi abuela echó agua bendita y se calmó todo, pero seguíamos soñando feo. Recalco que mi tía y yo somos esas personas que sentimos las vibras y podemos sentir cosas. Cuando yo tenía unos 8 o 9 años, teníamos una muñeca muy bonita, grande y pesada. Esa muñeca la teníamos colgada a la pared, en una especie de caja. Una vez yo estaba durmiendo y mi hermana me estaba ahorcando. Mi hermana dijo que esa muñeca le había dicho que lo hiciera. Y si no fuera por mi mamá, yo me hubiera muerto. Mi mamá la botó. Cuando tenía como 11 o 12 años, recuerdo que me encantaban estas muñecas con ojo de botón que se llaman la Lalopsy. A mucha gente les daban y les dan miedo, porque no sé, tal vez les recuerda a Coraline. Yo las conocí porque mi mejor amiga tenía de esas y me gustó mucho, a tal punto que yo también quería coleccionarlas. La primera cosa que me pasó fue que una vez que fui a la casa de mi amiga, estábamos jugando con ellas y normalmente jugamos en el patio. Justo después nos metimos a su casa y dejamos la muñeca afuera. Pasando unos minutos, íbamos a volver a salir cuando la muñeca ahora estaba sentada en las escaleras de su casa. Cabe recalcar que estábamos solas porque su mamá trabajaba y su papá no vivía con ella. Le pregunté si ella la había metido y dijo que no. Cuando la iba a agarrar y volver a sentar, giró su cabeza hacia mí. Las dos nos sacamos de onda y nos dio un poco de miedo, pero no dejamos de jugar con ellas. La segunda cosa que me pasó era el texto más largo y ya no sé si contarla, pero actualmente tengo 3 de esas muñecas grandes y están en una repisa, que justo por eso me pasó otra cosa. Bueno, la que ella tenía que se movió era esta. Una vez yo jugaba con mis muñecas. Me acuerdo que eran las 6 de la tarde porque yo veía a Patito Feo y en ese momento estaba en pausa, así que aprovechaba para jugar. Yo tenía una Barbie hada y recuerdo que estaba jugando agarrándola de la cintura y la muñeca se dobló para atrás. Si saben, las Barbies o no eran, porque ya ni idea, de un material duro, diría que era imposible que una niña de 8 años la doblara con una sola mano. Cuando me pasó eso, la tiré a la mierda. Cuando tenía 5 o 6 años, en el trabajo de mi papá les daban juguetes para sus hijos el día del niño. Total, ese año me dieron una como Barbie imitación, pero de tamaño real, y me la llevó a la casa. Al principio me gustó porque en general me gustaban las Barbies y jugaba mucho con ella. La traía a todos lados. Pero un día, como que me empezó a dar miedo y ya no jugaba con ella. Crecí y mi mamá la vistió de novia y la tenía ahí exhibida, pero mi miedo seguía. Cada vez que la veía sentía vibras muy pesadas y tenía pesadillas donde me perseguía o me hacía daño.
Total, que a mi papá también le empezó a dar miedo, y cada vez que bajábamos al primer piso, donde estaba exhibida, por alguna razón mi papá decía que lo seguían con la mirada. A mí siempre me dio miedo, hasta lloraba porque ya no la quería ahí. Y bueno, años después mi tía se la llevó a Guadalajara, y créanme que desde ahí ya pude descansar en mi propia casa. Yo trabajé en una juguetería que también era bisutería. Estábamos solo la prima de mi jefa y yo. Las dos estábamos juntas platicando mientras embolsábamos unos moños. Había una pared que dividía la tienda. Al otro lado del pasillo, escuchamos que algo se cayó. Fui a ver porque yo soy de las que dicen, a ver que nos espantan. A los pocos minutos, una muñeca que estaba arriba de un estante se cayó. Hagan de cuenta que yo la había acomodado bien, ya que estaba en un extremo del estante, pero no como para que se cayera. Por mis ojos los quiero de vuelta, solo veo oscuridad.